nombre es Gustavo Román. Hoy me corresponde defender mi trabajo del producto intelectual del diplomado para obtener el título de abogado, el cual lleva como título Importancia de la sentencia judicial de mérito para el cumplimiento del debido proceso y la tutela judicial efectiva en el proceso civil. Ahora bien, vamos a hablar acerca del capítulo 1 de esta investigación, el cual hablaremos primero sobre la introducción. Es de conocimiento generalizado que la sociedad tiene en su diario vivir conflictos entre sí llevados ante los tribunales, iniciando un proceso para dirimir dichas controversias. Dichas controversias y dicho proceso, al final de este, se aloja una decisión que es un acto único y exclusivo del juez, denominado sentencia. Estas resoluciones judiciales, por lo que decide sobre las cuestiones que se plantean, ya sea sobre el fondo o sobre el mismo proceso, el juez debe actuar cumpliendo con el debido proceso y la tutela judicial efectiva, que son garantías constitucionales consagradas en los artículos 26 y 49 de nuestra Carta Magna. Para dar cumplimiento al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, que son garantías constitucionales, como ya les dije, y procesales, deben estar presentes desde el inicio del proceso hasta que se ejecute de forma definitiva la sentencia. Ahora bien, vamos a hablar de lo que vendría siendo la situación del problema en la investigación. El planteamiento del problema se centra en que el debido proceso y la tutela judicial efectiva son instituciones que están encaminadas a proteger o a garantizar derechos constitucionales a cada uno de los ciudadanos venezolanos. En este mismo hecho, lo que se intenta es proteger al venezolano de los jueces que aplican la justicia en su propio nombre. En este sentido se entiende que todas las personas son iguales, que todos debemos tener el mismo acceso a la justicia. En general se admite que de esta forma las garantías procesales tienden a conseguir la realización más acabada del orden jurídico objetivo de la protección de los derechos subjetivos de los ciudadanos. Ahora bien, vamos a hablar de lo que vienen siendo los propósitos de la investigación. El propósito general es analizar los aspectos más importantes de la sentencia de mérito para el cumplimiento del debido proceso y la tutela judicial efectiva. Y tenemos tres propósitos específicos. El número 1 vendría siendo estudiar los aspectos más relevantes de la sentencia judicial de mérito. El segundo es considerar el compromiso que tiene el juez de aplicar el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Y el tercero es determinar los efectos del cumplimiento del debido proceso y la tutela judicial efectiva en la sentencia de mérito. Ahora bien, para concluir con el capítulo 1, vamos a hablar de lo que viene siendo la importancia de la investigación. La sentencia de mérito va de la mano con el debido proceso y la tutela judicial efectiva, ya que son garantías procesales que otorgan seguridad jurídica a los ciudadanos. El Estado, que es el encargado de administrar la justicia en el país, tiene que hacer cumplir cabalmente y en estricto orden todas aquellas garantías constitucionales que no solamente son la tutela judicial efectiva y el debido proceso, que están consagradas en nuestra Carta Magna. El debido cumplimiento de estas garantías procesales representan un modo de hacer valer la seguridad jurídica, de igualdad ante la ley y equidad para asegurar la garantía del debido proceso y la tutela judicial efectiva, de manera que el Estado, en ejercicio de su poder, avacile o menoscabe los derechos fundamentales de los ciudadanos. En este mismo orden de ideas pasamos al capítulo 2, lo que vendría siendo la perspectiva teórica de nuestra investigación. En principio hablaremos de los antecedentes de la investigación. Para realizar nuestra investigación se consideró necesario la revisión de varias obras realizadas por distintos autores. Entre ellas nosotros tomamos como aporte importante o hallazgo para nuestra investigación o base fundamental para nuestra investigación dos en específico. La primera, realizada por la abogada María Elena Toussaint en el año 2007 en su trabajo especial de grado para optar al grado de especialista en Derecho Procesal, el cual desarrolló un trabajo de investigación con el título de la motivación de la sentencia como garantía de la legalidad del fallo. Y la segunda obra utilizada es la que realizó el autor García en el año 2004 acerca del debido proceso y la tutela judicial efectiva, cuyo objetivo general fue desarrollar la noción del debido proceso y sus antecedentes históricos. Ahora bien, vamos a hablar de lo que vendría siendo la noción de una sentencia de mérito o cómo puede ser una sentencia de mérito. El autor Couture en el año 1958 define la sentencia en sí misma en un juicio como una operación de carácter crítico,
en su página 287. Es así como podemos observar que la sentencia es un acto jurídico donde el juez elige entre la tesis del actor y la del demandado, o eventualmente de una tercera que pueda existir en el proceso, la solución que le parece ajustada a derecho y a la justicia. Esa labor se desenvuelve a través de un proceso intelectual cuyas etapas pueden irse aislando separadamente y que la doctrina llama la formación o génesis lógica de la sentencia. En este mismo orden de ideas es la manera como se fundamenta o se forma la sentencia, a través de lo que el actor mediante su demanda establece en su libelo y el demandado en la contestación, para que pueda existir una hipótesis lógica para que el juez pueda resolver o dirimir dichos conflictos. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la relación y el estudio del análisis de la forma de la sentencia y los elementos de una sentencia. La relación, el estudio y la forma del análisis de la sentencia. El autor Mendizábal en el 2007, la sentencia es el estudio de un caso concreto a la luz de las normas jurídicas, es la investigación analítica y la solución de un conflicto individualizado. No es, por el contrario, tratado jurídico, monografía, artículo o conferencia. En este sentido, de lo citado del párrafo anterior de lo que dijo aquel autor, se entiende que nunca será posible desprender en lo absoluto la sentencia de la voluntad jurídica de la vida, puesto que esta sentencia es por excelencia un hecho voluntario y consecuencia de un acto jurídico. Ahora bien, vamos a hablar acerca del debido proceso y la tutela judicial efectiva como factor importante en el cumplimiento de una sentencia de mérito. El debido proceso y la tutela judicial efectiva son garantías constitucionales que forman parte del derecho procesal civil. Estas son garantías que determinan la configuración de cualquier juicio, sea de tipo laboral, civil, penal, administrativo, agrario, teniendo un valor fundamental que se le otorga a la Constitución, que asegura que todas las personas en el ejercicio de sus derechos y todos somos iguales ante la ley. Ahora bien, vamos a hablar de los efectos de la tutela judicial efectiva y el debido proceso en la sentencia de mérito. El efecto de la tutela judicial efectiva y el debido proceso será en general que las personas pueden solicitar ante la jurisdicción la adopción de medidas para obtener el resguardo real de sus derechos, con el objeto de satisfacer las pretensiones que interpusieran con su demanda. Ahora bien, por último, para terminar el marco teórico o el capítulo 2, vamos a hablar acerca de los elementos de la tutela judicial efectiva y el debido proceso. La tutela judicial efectiva y el debido proceso comparten elementos, siendo el primero un concepto un poco más difuso y abstracto, vinculado por el segundo por esencia. Entre ellos tienen tres elementos fundamentales, que son el derecho de acceso a la jurisdicción, al proceso o a la justicia, el derecho a la defensa y el derecho a la obtención de una sentencia o una resolución razonable. En este mismo orden de ideas pasamos a lo que vendría siendo el capítulo 3 de nuestra investigación, que nosotros lo denominamos como la metódica o la manera como se formuló o realizamos nuestra investigación. ¿Cuál fue nuestro método de investigación? Es un estudio de tipo descriptivo dentro de la línea de investigación jurídico-documental. La metodología, que no es más que la manera como nosotros aplicamos los métodos de nuestra investigación, se desarrolló en un esquema de diseño donde se plantea una formulación de problemas, los objetivos o hipótesis, un marco teórico en el cual se desarrolló nuestra investigación para los fines de hallar unas conclusiones o hallazgos en específico. Ahora bien, ¿cuál fue el diseño de la investigación? Nuestra investigación fue de tipo bibliográfico, ya que nosotros nos apoyamos en distintos autores y en distintas obras a los fines de desarrollar y seguir en cierto modo o en cierta manera con lo que dichos autores en sus obras plantearon en algún momento. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos, técnicas de observación documental y las técnicas de interpretación jurídica fueron las aplicadas por nosotros. Según Arias, en el año 2006, define como las técnicas de recolección de datos como el conjunto de procedimientos y métodos que se utilizan durante el proceso de investigación, con el propósito de conseguir la información pertinente a los objetivos formulados en una investigación. Ahora bien, ¿cuál fue el procedimiento metodológico? Los procedimientos propios de la observación documental como técnica básica. Para la recolección de los datos se usaron fuentes de datos secundarios que permitieron la elaboración de los antecedentes, perspectiva teórica y revisión bibliográfica. Se procedió a examinar los documentos a través de un inventario, haciendo uso del método analítico y la técnica de observación,
permitiendo conocer el problema de investigación y elaborar el anteproyecto, planteamiento del problema, que incluye el tema, los objetivos, las preguntas, la justificación y los antecedentes, así como la formulación del problema. Para concluir con esta defensa, hablaremos de lo que vendría siendo el capítulo 4, que son las consideraciones finales, los hallazgos o aportes de nuestra investigación. Como hallazgo vamos a dar respuesta a las interrogantes que nosotros planteamos en el trabajo. ¿Cuál es la primera interrogante? ¿Por qué se considera una sentencia de mérito? Una sentencia de mérito es una sentencia que dicta el juez al final del juicio. Es una sentencia por excelencia, ya que pone fin al proceso. Satisface el derecho de la acción, pero solamente si esta sentencia es declarada con lugar. Como segunda interrogante tenemos, ¿es importante el cumplimiento del debido proceso y la tutela judicial efectiva? Obviamente es muy importante, ya que estas son garantías jurídicas, garantías constitucionales que protegen al ciudadano de que los órganos jurisdiccionales violen sus derechos establecidos en la Carta Magna. Como tercer interrogante tenemos, ¿qué relación tiene la sentencia con las garantías procesales? Las garantías procesales protegen el proceso y velan por la seguridad jurídica de los administrados. Esto con el fin de que el juez dicte una providencia o una sentencia ajustada a derecho y aplique la tutela judicial efectiva y el debido proceso desde el inicio del mismo. Como cuarta interrogante tenemos, ¿el juez puede dictar una sentencia de mérito sin cumplir con el debido proceso y la tutela judicial efectiva? La realidad de hoy en día es que se ve a diario que los órganos jurisdiccionales, y en el momento de impartir justicia, no son profesionales del derecho para velar por la seguridad jurídica. Eso quiere decir que, en cierta parte sí pueden dictar, pero no es el deber ser que dicten sin esta garantía constitucional. Y por última interrogante, y para finalizar, tenemos ¿qué efecto produce una sentencia de mérito? Satisface el derecho de la acción, pero solo satisface la pretensión cuando se declare con lugar. Esta fue toda la exposición. Muchas gracias.